Buenas noches, queridos amigos del Centro Cristiano Calidad de Vida. Qué lindo nuevamente poder estar juntos compartiendo la palabra de Dios en esta noche. De esta manera, como dice el apóstol Pablo, por la locura de la predicación. Es la forma en la que Dios quiere extender su mensaje a cada criatura, edificar a su cuerpo, que es la iglesia. La palabra de Dios nos señala que cada vez que su palabra es suelta, vuelve, o sea, retorna nuevamente a Él con propósito, no va a quedar vacía. Quiere decir que cada vez que la palabra de Dios es pronunciada, cumple su plan en la vida de cada uno de nosotros. Para algunos consuelo, para otros fortaleza, para otros dirección. Y es mi deseo profundo que en el día de hoy la palabra de Dios pueda cumplir su propósito en tu vida y por supuesto también en la mía. Hoy me gustaría que pudiéramos hablar acerca de la incertidumbre, no solamente de la incertidumbre, sino también de la respuesta de Dios a la incertidumbre. Por supuesto que la incertidumbre nos es algo común a todos. Aquellas personas que no conocen a Dios, la incertidumbre viene a sus vidas como un temor muchas veces al futuro, a lo que pasará, ¿no? ¿Qué me deparará el destino? ¿Qué vendrá por delante? Pero tampoco el Hijo de Dios está ajeno a esto. También aún caminando con Dios, muchas veces la incertidumbre es considerar cómo hará Dios las cosas. Sin embargo, en esta noche a mí me gustaría hablar de una suerte de incertidumbre que tiene que ver cuando por algún motivo nosotros estamos viviendo consecuencias de decisiones que hemos tomado de forma incorrecta o cosas que hemos hecho mal. Digo esto porque aquí la incertidumbre de alguna manera se acrecienta y nos cuesta poder distinguir las cosas de manera clara. De hecho, el pueblo de Dios, en la porción que vamos a estar leyendo a continuación, está atravesando precisamente por esta misma situación. La consecuencia de lo que ellos habían hecho les afectó la forma de ver y de considerar a Dios. Vamos a ver esto y vamos a ver qué es lo que Dios les da a ellos como respuesta. Te invito para esto a abrir la palabra de Dios en el libro del profeta Isaías. Vamos a ir al capítulo 50 y juntos vamos a estar leyendo a partir del versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Así dijo Jehová, ¿qué es de la carta de repudio de vuestra madre, con la cual yo la repudié? ¿O quiénes son mis acreedores, a quienes yo os he vendido? He aquí que por vuestras maldades sois vendidos, y he aquí que vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. Aquí este versículo nos presenta algunos aspectos como legales, ¿no? La carta de repudio, algo que de alguna manera muestra cuál es el estado en el que el pueblo se siente. Nosotros no tenemos que olvidarnos que el pueblo de Dios, tras haberse obstinado respecto al plan, a lo que Dios quería hacer con sus vidas, ahora están atravesando un tiempo disciplinario. Esto es para considerar, ¿no? Porque muchas veces nosotros consideramos, entendemos que cuando Dios quiere tratar en nuestra vida, es un Dios distante, es un Dios malo, es un Dios que se desentendió. Pero de la misma manera que un padre trabaja con un hijo, cuando su hijo se comporta mal y lo quiere ayudar a crecer, lo quiere corregir, esto es una muestra responsable de amor. Cuando Dios trata con su pueblo, y en este caso específico, cuando está permitiendo que su pueblo sea disciplinado, es una muestra razonable, es una muestra completa de amor para con su pueblo. Pero no así siempre es bien interpretada. De hecho, el pueblo en estos momentos, en el cautiverio, está interpretando que Dios decretó que el pueblo ya no era más pueblo de Dios. De ahí este asunto legal de la carta de repudio, ¿no? Y Dios está queriendo hablar a su pueblo de que yo no me he separado de ustedes, sino que al contrario, ustedes se separaron de mí. Dije en un principio, ¿no?, que esta confusión, cuando pasamos por consecuencias de actos o decisiones mal tomadas, nos distorsionan un poquitito la visión del asunto. De hecho, vamos a ver en el padre y en el hijo pródigo, que cuando el hijo pródigo entra en sí, él considera que su padre lo va a volver a recibir, pero simplemente si es que lo recibe como un empleado. ¿Y qué distancia que hay? Porque el padre es padre y lo va a recibir como un hijo, lo va a restaurar como un hijo, no lo va a poner en penitencia como un empleado, sino que nuevamente lo va a recibir como hijo porque nunca dejó de ser hijo. De la misma manera que el pueblo de Dios
no dejó de ser pueblo de Dios. Dios está esperando que el pueblo haga su proceso para poder nuevamente restaurar su propósito. Jamás se desentendió de su pueblo. Es importante que en los tiempos de incertidumbre, y aunque nos hayamos equivocado en muchas cosas, nuestra visión de Dios no se distorsione y podamos entender que tal vez, vamos a tener que arreglar algunas situaciones porque nos hemos equivocado, pero que Dios no cambia. Seguimos en el versículo 2 y dice la palabra de Dios: por cuando vine no hallé a nadie y cuando llamé nadie respondió. Esta parte del versículo 2 nos señala un poquito cuál era la situación del pueblo. Realmente fue indiferencia. Lo que al pueblo lo llevó ahora a este estado en el cual se encuentra un poquito confuso fue la indiferencia respecto a él. ¿Cuántas veces el hombre es indiferente frente a lo que Dios quiere hacer para con su vida? Si nosotros simplemente entendiéramos que el plan de Dios es poder llevarnos en carácter a esa identidad divinamente trazada y llevarnos en carácter también a cumplir el propósito de Dios que fue divinamente diseñado para cada uno de nosotros, y nosotros cooperáramos en este aspecto de la mano de Él, cuán felices y cuán plenos seríamos. Pero cómo la obstinación nos aleja de Él, cómo la obstinación nos mete en lugares de consecuencia, como dijimos, que nos distorsiona la visión de todas las cosas. Pero acá el Señor está tratando con su pueblo, ¿no? Y dice la realidad: cuando yo llamé, nadie me atendió. Esto es la imagen de un padre que va a su casa y ni su esposa le presta atención, ni sus hijos le prestan atención. Es como si fuera un extraño, nadie lo respeta, nadie le hace caso. De alguna manera el pueblo de Dios tomó a Dios de esta forma. No prestó atención a lo que Dios hablaba, a lo que Dios quería para con su pueblo. Hoy ellos están viviendo las circunstancias. Pero Dios se está encargando de explicarles el porqué, para que ellos puedan entender. ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mí poder para librar? He aquí que con mi reprensión hago secar el mar, convierto los ríos en desiertos, y sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. Visto de oscuridad los cielos y hago como silicio su cubierta. Aquí el Señor se encarga de marcar de una forma bien radical que Él no varía. De hecho, no fue Él el que abandonó a su pueblo, sino fue su pueblo el que se alejó de Él. Aquí Dios en su omnipotencia está señalando que Él es poderoso para liberar y para hacer aún un milagro en medio del pueblo. ¿Te ha pasado que en esos momentos de incertidumbre, tras la consecuencia de los errores que cometiste, te cuesta pensar que ahora Dios te va a sacar de ahí? ¿Te cuesta pensar y considerar que desde esa situación el Señor pueda hacer algo? ¿Cuántas veces las personas quedan ahí resignadas pensando: me equivoqué, se me pasó el tren, yo ya no tengo vuelta, ya se me pasó? Es tan importante para la persona que no conoce a Dios considerar que no hay pecado lo suficientemente grande como para que Dios se pueda horrorizar y no lo pueda perdonar. ¿Cuántas veces hay personas que no se acercan a Dios considerando que lo que hicieron es demasiado grave, que Dios hacia ellos no va a tener perdón? Déjame decirte que su Hijo murió en la cruz del Calvario por el más vil pecador. No murió por el justo, no murió por la buena persona, sino que murió por el pecador más grande de todos. No hay nada que lo pueda sorprender al Señor en este aspecto. Y aún un hijo de Dios, aquel que se arrepintió y aceptó al Señor como Cristo y Salvador, ahora puede considerar que, conociendo y habiéndose equivocado, ya no tiene oportunidad. También déjame decirte que Dios siempre te va a dar una nueva oportunidad. Siempre y cada momento y cada día de tu vida es un día de oportunidad para volver nuevamente a Él. Si el arrepentimiento es genuino, naciendo de un corazón verdadero, siempre hay una vuelta con Dios. Dios aquí se está mostrando como alguien omnipotente, diciendo: nada de lo que pase alrededor mío puede mover mi carácter. Aún hay poder en mí para poder retomar tu vida y guiarla al plan que yo tracé para vos. Aún
pese a que el pueblo estaba en cautiverio, Jerusalén destruida, el templo destruido, no había nada, aún hay poder en él para tomar a su pueblo, sacarlo de ese lugar y reconstruir nuevamente la ciudad. Aún hay poder en Dios. Versículo 4, perdónenme, dice: Jehová, el Señor, me dio lengua de sabios para hablar palabra al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como sabio. Acá el Señor comienza a cambiar su tono. Ya no habla como el Dios omnipotente, sino que aquí le está hablando a su pueblo, que está necesitando una certidumbre, ¿no? Que está en medio de la consecuencia de su error. Aquí ya comienza a hablarle como el Mesías, le empieza a hablar como el siervo de Dios. Pasa de la omnipotencia de Dios a el siervo, al Mesías. Y es interesante, ¿no?, escuchar lo que está diciendo. Jehová me dio lengua de sabios al siervo para hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana mi oído para que oiga como los sabios. Mientras Cristo caminó en esta tierra, Él decía que nada decía por sí mismo, ni hacía por sí mismo. Todo lo que escuchaba, todo lo que veía hacer al Padre, eso es lo que hacía, porque Cristo había vivido en una dependencia absoluta. Cuando Dios se hace hombre en Cristo Jesús, decide esa unión absoluta con el Padre, decide pronunciar palabra del Padre, hacer la obra del Padre, nada desde sí mismo. ¿Y en qué constaba esta obra? En recibir palabra del Padre y dar palabra al cansado. ¿Quién es el cansado? Y es aquel hombre que, dada la confusión, que dada la ausencia de Dios en su vida, o que aún conociendo a Dios se separó de Él, vive día tras día bajo el peso de su conciencia, bajo el peso de sus errores, bajo el peso de su incredulidad. Esto mata, esto cansa. Veíamos el sábado pasado cómo los jóvenes corrían en su brío natural, en su fuerza natural, pero esa fuerza, ¿no es cierto?, era temporal. Ahora la fuerza que viene de Dios es constante, es permanente, y aunque estés cansado, aunque estés abatido, desde ahí mismo podés levantarte en sus fuerzas y correr y remontar alas como vuelo como las águilas. Esto es lo que el Señor le está queriendo decir. Esa palabra al cansado que el siervo va a dar son las palabras que vos y yo necesitamos escuchar. Son palabras que son espíritu y vida. A veces creemos que necesitamos otro tipo de cosas para estar bien, para salir de nuestra situación. Sin embargo, lo que vos estás escuchando, lo que vos estás necesitando es oír esas palabras de Cristo al cansado, al abatido. El Señor hoy sigue hablando a la vida de cada uno de nosotros y sigue levantando nuestras vidas. El versículo 5, Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Esto es tremendo, ¿no? Ya volvemos de nuevo. El Señor está hablando a partir de su siervo, a partir de Cristo. Está dando palabras al cansado, palabras al que tiene incertidumbre y al que cree que Dios ya lo desplazó, lo dejó, no lo quiere más. Bueno, aquí el Señor, a través de la palabra del Mesías, está diciendo todo lo contrario. Está diciendo que sus ojos son sus oídos son despiertos para poder oír palabra y dar palabra al cansado. Pero también acá está diciendo que abre sus oídos. Esta es una figura completamente diferente y es muy profunda. Esta figura está señalando que Cristo se toma incondicionalmente de la dirección del Padre para hacer la obra a favor tuyo y a favor mía. Abrir el oído, ¿sabés lo que quería decir? Un esclavo en esa época podía decidir si permanecía libre o permanecía esclavo, qué hacía de su vida. Si permanecía libre, podía hacerse nuevamente esclavo por amor al dueño que lo trató bien, que lo amaba. Y esta ceremonia, para confirmar esta situación, era que la persona ponía su oído en el marco de la puerta y con un clavo y un martillo se le perforaba el oído. Esa era señal que esta persona sería un esclavo incondicional de aquel amo que lo había tratado bien. De esta manera el Mesías se identifica como un esclavo incondicional de la voluntad del Padre a favor de cada uno de nosotros. Mirá
si realmente el pueblo de Dios había sido desechado. Mirá si realmente había una carta de repudio de Dios para su pueblo. Todo lo contrario. Es cierto, el pueblo estaba siendo educado, estaba siendo formado por su error, estaba atravesando las consecuencias de su decisión, pero Dios no cambia. Dios le está dando una respuesta de quién es Él y le está dando una respuesta mucho más profunda de quién es su Hijo para con ellos. Di mi cuerpo a los heridores y mi mejilla a los que mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos. Esto era el desprecio más grande que alguien podía atravesar. Cristo atravesó el desprecio de que le arrancaron la barba y lo escupieron, mientras Él era Dios hecho hombre que venía a este mundo a salvar al que se había perdido. Entonces fíjate el contraste, frente a una actitud como esta, de Dios mismo, haciéndose hombre en su Hijo, ¿cómo va a dar una carta de repudio a su pueblo, aunque se haya equivocado? Todavía hay suficiente gracia y misericordia para un arrepentimiento. En la medida que vos y yo entendemos la obra de Él para con nuestra vida, nos damos cuenta de que no existe absolutamente nada que nos pueda separar de Él. Solamente nuestra decisión, solamente nuestra rebeldía, pero Él jamás se va a apartar. Nosotros sí nos podemos apartar de Él, pero Él jamás se va a apartar. El pueblo de Dios se corrió, pero Dios todavía estaba velando y esperando que su pueblo volviera nuevamente a Él. El versículo 7 dice, porque Jehová el Señor me ayudará. Acá hay una declaración de confianza muy importante. Por tanto, no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Luego también el versículo 8 dice, cercano está de mí el que me salva, y ¿quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos envejecerán como ropa de vestir y serán comidos como polilla. Esta actitud del siervo de Dios, esta actitud firme, en la que él se identifica con la voluntad del Padre, a favor de su pueblo. Él no está dispuesto a volver atrás, no está dispuesto a mencionar palabras que no sean palabras del Padre, palabras que den fuerza al cansado. Él no está dispuesto a retroceder frente a la injuria de los hombres. Él no está dispuesto a abandonar antes de tiempo hasta hacer su obra completa a favor de cada uno de nosotros. Y él también se está manteniendo en su posición diciendo, frente a todo esto, es mi Padre el que me sostiene. Frente a todo esto, ¿quién va a moverme de lugar? Tenemos esto mismo en el Nuevo Testamento, en Romanos 8:31, cuando el apóstol Pablo dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pablo está diciendo, no hay manera de que nada ni nadie me aleje del amor de Dios. Y ahí tenemos el contraste perfecto en la incertidumbre que el pueblo está viviendo. ¿Acaso Dios se olvidó de mí? ¿Acaso Dios me rechazó porque yo me equivoqué? ¿Cómo Dios se va a correr? ¿Quién me podrá apartar de un amor tan grande? De aquel que ha dado a su Hijo único, de aquel que se hizo hombre y de aquel que se expuso a sí mismo por amor a cada uno de nosotros. Isaías nos presenta muchas veces figuras, ¿no? Y figuras que en algunos casos son muy fuertes, figuras que nos presentan la manera en la que el Señor tomó a su pueblo, lo tomó como una virgen que estaba allí en sus sangres, la lavó, la limpió, la hizo su esposa, la decoró, y luego esta virgen se hizo adúltera y fue con uno, fue con otro, y cuando realmente le fallaron todos sus amantes, pensó, me voy a ir mejor con mi primer esposo porque me iba bien. Hoy por hoy, pensando, ¿quién tomaría la decisión de volver a aceptar de esta manera y con esas intenciones a una persona? Sin embargo, Dios lo hizo con su pueblo de esta forma. Entonces, ¿cómo el Señor va a rechazar? ¿Cómo el Señor no va a tener en cuenta? ¿Cómo el Señor va a dar una carta de repudio porque te hayas equivocado? Porque estés pasando tal vez consecuencias de malas decisiones, que tu visión no se enturbie respecto al carácter de Él. Porque aún en ese lugar, Él está con vos y Él está abogando
para que vuelvas en sí como el hijo pródigo y para que desde allí de su mano puedas salir y él volverte a cubrir y volverte a restablecer nuevamente a tu posición. Vamos a ir ahora al versículo 10. Y dice, ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Acá el Señor está hablando de cuál es el camino correcto. Pero también en el versículo 11 habla de una constante que puede estar presente en la vida de nosotros y en las cuales podemos tal vez volver a ese lugar. Y dice, he aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de tea. Anda a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendiste. De mi mano os vendrá esto, y en dolor seréis sepultados. Estas dos palabras nos hablan de lo que hay que hacer y nos habla de lo que no hay que hacer. Nos habla de la actitud correcta, que es podernos mover bajo la luz de Dios. Esto es sencillo, pero a su vez también no es fácil, porque tiene que ver con volcarnos hacia Él, tiene que ver con recostarnos en Él, con que toda nuestra confianza esté apoyada en Él. Pero luego también está el contraste. Esto parece demasiado poco, por lo tanto yo tengo que encender mi propia antorcha, tengo que andar a la luz de mi propia prudencia, porque de lo contrario las cosas no van a ir bien, de lo contrario me voy a estrellar, me voy a caer, Dios no es suficiente. Pero acá Él está diciendo, este es el camino. Yo quiero hoy, querido amigo, que vos y yo podamos entender que la incertidumbre que muchas veces embarga nuestras vidas, la duda, la incredulidad, no tienen por qué estar presentes. Dios es un Dios propicio y a través de su Hijo lo ha hecho todo por cada uno de nosotros. Esa incertidumbre que hoy te está tocando vivir tiene una respuesta de parte de Dios y esa respuesta es su Hijo. Esa respuesta es la fidelidad y la incondicionalidad de su Hijo para con tu vida. Cada vez que vos dudes sobre el amor de Dios, la respuesta de Dios para eso es su Hijo Jesucristo. No tomes la opción de encender una antorcha vos mismo. No tomes la opción que tomó el pueblo que lo llevó a ese lugar y a esa posición, de caminar sus propios caminos independientes a Dios. Eso los llevó a consecuencia, los llevó a confusión. Pero el Señor aún sigue amando, el Señor aún sigue bogando por su pueblo, el Señor aún no desistió de cumplir su plan y su propósito en tu vida. Que realmente hoy pueda ser un tiempo, querido amigo, de salir de esa incertidumbre, de salir de las consecuencias de lo que nos ha tocado vivir. De no decir en tu vida, mi tiempo ya pasó, ya se me fue el tren, sino de entender que vos tenés un Padre de amor que todavía está ansioso y esperando más que vos que el propósito continúe haciéndose en tu vida, continúe renovándose en vos. Que hoy podamos abandonar definitivamente esa incertidumbre y podamos tomarnos definitivamente de las manos de Dios. Y si hay alguna antorcha encendida por vos mismo y estás confiando en ese pequeño fueguito, es tiempo de apagarlo y confiar completamente en la luz de Cristo, en esa dirección que Dios estimó para tu vida y para la mía. Es mi deseo que realmente este ejemplo, un ejemplo histórico, que el pueblo de Dios vivió de la mano de Dios, pueda hacerse real en nuestra vida. Que nosotros podamos salir de una posición en la que no es la voluntad de Dios que estemos allí. Una posición de incertidumbre, una posición de indecisión, y que definitivamente podamos entender que aquel que nos amó incondicionalmente nos protege de manera de que nada ni nadie nos puede apartar de él, solamente nuestra decisión. Es tiempo de decisión, como hablábamos el día jueves, es tiempo de definición y que hoy pueda haber una definición completa. La respuesta de Dios para tu vida, para tu incertidumbre, es Jesucristo, el siervo de Dios. Te invito a poder cerrar tus ojos y que juntos podamos orar en esta noche. Amado, queremos agradecerte. Queremos a partir de este tiempo que hemos compartido tu palabra,
rogar que tú seas obrando en cada uno de nosotros y que juntos podamos salir de este tiempo de incertidumbre. Tú sabes la vida de cada uno, tú sabes en qué lugar cada uno está en este momento. Tal vez incertidumbre sin vos, tal vez incertidumbre aún conociéndote. Aquel que tal vez ha dicho en su corazón: mis errores son tan grandes que el Señor desechó mi vida. Que cada uno pueda entender que vos no cambiás, que vos no desechás a nadie y que la muestra y garantía de este amor es tu Hijo, habiendo caminado y expuesto en esta vida a todo, habiendo resucitado y sentado a su diestra e intercediendo hoy por cada uno de nosotros. Señor, te doy gracias por este tiempo y ruego que realmente esta bendición pueda estar presente en la vida de cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Querido amigo, es mi deseo que realmente en la vida de cada uno de nosotros podamos entender que su amor está presente para nuestras vidas. Te estoy esperando el día jueves para continuar con Apocalipsis, y ya empezando con el capítulo 4, y te espero también el próximo sábado para que juntos compartamos la palabra de Dios.